Grabación. Continuamos con la lección número 2, que se titula Declaración de Fe de Iglesia Bautista Miramonte. Es bastante ad hoc a nuestra iglesia, pero como habíamos mencionado en clases anteriores, realmente tiene que ver con esas confesiones de fe, con esos credos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Tiene que ver con todo eso y por sobre todo basado en las santas escrituras, en la Biblia. Entonces no es que sea algo nuevo, pero tampoco no es algo que, pues sí, que sea tan diferente a otras denominaciones de iglesias evangélicas, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto algunos detalles y nos quedamos en este slide que habla sobre Dios como tal. Bien, entonces en este slide se menciona: creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, personal, eterno, perfecto en justicia, infinito en poder, sabiduría y bondad. Permítame. Perdón, tengo un poco de resfriado ahorita. Infinito en poder, sabiduría y bondad, que es santo, misericordioso, el cual es hacedor y sustentador de todo cuanto existe. Bien, muchos de estos detalles ya lo vimos en clases anteriores, cuando estuvimos hablando sobre los atributos o perfecciones de Dios. Ahí vimos que Dios es un Dios personal, es vivo, es verdadero, eterno, es justo, es infinito en sabiduría, es todopoderoso, es bondadoso, santo, recto, misericordioso, es amor. Vimos una gran cantidad de atributos o perfecciones de Dios, tanto comunicables como no comunicables. Entonces también vimos que Él es el creador de todas las cosas y por medio de Dios es que las cosas están y son sustentadas. Entonces eso no es algo nuevo, pues igual vamos a leer algunos textos bíblicos que apoyan este punto de la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte. Se menciona un solo Dios que existe en tres personas, con la misma naturaleza, o sea, la misma esencia, la misma sustancia, atributos y gloria. Atributos de lo que estamos hablando, las perfecciones y la gloria. O sea, no hay jerarquía en Dios. Permítanme. Buenas noches, hermana Alejandra, bienvenida. Hola, hermano, buenas noches. Buenas. Bien, entonces Dios en tres personas, ¿verdad? Es la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, como dice esta imagen, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, este gráfico nos representa la Trinidad, esta doctrina tan importante del cristianismo que es de primer orden, es fundamental. Entonces, todos los cristianos verdaderos, a lo largo de todos los tiempos, desde que surgió el cristianismo, y pues es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, de que Dios es trino, es Dios, un solo Dios en tres personas. Buenas noches, bienvenida hermana Elsie. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovechando que está la mayoría, creo, quería hablar con ustedes sobre un pequeño detalle que de parte de la coordinación en reunión con el hermano Roberto Alegría y los demás maestros de avance, se ha llegado a algunas conclusiones referente a lo que corresponde al programa de avance. Y bueno, hay algunas fechas importantes que quiero mencionar. Por ejemplo, el final
de todas las clases de los que se van a graduar en este año, o sea, el fin de las clases va a ser el 15 de octubre. Entonces ahí tendríamos que adaptar un poco la jornalización, el programa de avance, como lo llevamos ahorita, para poder concluir las clases al 15 de octubre. Creo que va a haber suficiente tiempo porque después de, bueno, son 9 principios por todos. Ahorita estamos en el principio número 5, perdón, quiero ver, sí, en el principio número 5. Entonces nos haría falta el principio número 6, o sea, finalizar este principio 5, terminamos el 6 y luego faltaría 7, 8 y 9, ¿verdad? El 7 es el principio de la evangelización, el 8 es el de servicio y el 9 es de misiones. Pues estos 3 principios se van a realizar por medio de seminarios, talleres, que se ejecutarán en las siguientes fechas, entre el 22 al 29 de octubre, el del principio 7, el principio 8 del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Todo esto se lo voy a mandar cuando ya esté bien oficial, ¿verdad? Ahorita les estoy dando extraoficialmente lo que se ha acordado. Y el de misiones sería durante la feria misionera del 5, 12 y 19 de noviembre. Entonces, ese es básicamente cómo vamos a llevar el programa de avance, o sea que llegamos hasta el 15 de octubre, terminando el principio número 6, y de ahí nos quedamos con los principios 7, 8, 9, probablemente de forma presencial, aunque voy a ver de qué forma para quienes no les es posible asistir presencialmente, poder transmitir vía Zoom estas ponencias, estos talleres o seminarios, de acuerdo a las fechas que mencioné, ¿verdad? En su momento les voy a mandar oficialmente la información por WhatsApp. Bien, entonces, eso es con respecto a lo que resta del programa de avance. Ahora, yo les mandé ahí en el grupo un PDF que es una tarea de investigación, que este es un requisito de graduación, según lo que se habló en consenso con los maestros y el líder de avance. Esto se hace más que todo para poder asegurarse de que se esté aprendiendo ciertos principios del ministerio, porque no se van a dar clases así como lo hemos estado llevando. Entonces, queremos como que haya una experiencia más cercana o más a la práctica sobre alguno de estos principios. Entonces, esta tarea es una tarea de investigación y es en grupos. ¿Cómo así? Grupos completos. Por ejemplo, nosotros somos un grupo. Entonces, nosotros vamos a desarrollar, y digo nosotros porque soy parte del grupo, pero realmente quienes van a desarrollar esta tarea son ustedes, ¿verdad? Como estudiantes. Entonces, el objetivo es que los alumnos tengan una interacción más cercana con los misioneros de la iglesia y que les permita conocer su origen, contexto, labor, necesidades, entre otros. O sea, es como una forma de concientizar en esa labor misionera tan importante que es parte de lo que todo cristiano tiene que hacer, que es la gran comisión. El contenido de la tarea es una investigación sobre o conocimiento sobre el misionero. En detalle podría ser el origen del misionero, la familia, inicios en la fe. Son detalles que son bastante interesantes para poder acercarnos más al misionero. Conocimiento de su contexto, cómo se hizo misionero. Generalmente hay algo que se le conoce como el llamado macedonio, ¿verdad? Que es con base al Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo pues tuvo una visión en donde un macedonio le estaba diciendo que llegaran a donde ellos, porque necesitaban oír de la palabra, ¿verdad? Y todo. Entonces ellos fueron efectivos en ese llamado y fueron, incluyendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Permítame, creo que entró alguien. Así. Buenas noches, hermana Jessica, bienvenida. Buenas noches, perdón, gracias. De nada, sí. Estaba mencionando de que hay una tarea de investigación que es un requisito de graduación y se ha hecho con el fin de que, bueno, esto ha sido por parte del grupo de maestros y el líder del Ministerio de Avance. Entonces, esta tarea se va a hacer en grupos. En este caso,
todo este grupo que estamos ahorita, ¿verdad? Que en este horario es un grupo y tendría que desarrollarse esta investigación, en este caso conocimiento del misionero, conocimiento de su contexto, cómo se hizo misionero, estaba mencionando sobre el llamado macedonio, o sea, generalmente las personas que se dedican a ser misioneros tienen algo, o sea, tienen una peculiaridad de cómo recibieron ese llamado. Está la trayectoria que tienen, eso puede ser información interesante. Y desafíos. Creo que tiene levantada la mano hermana Alejandra. Adelante, hermana. Sí, hermano, le quería hacer una consulta. En el caso de los misioneros, ¿nos designarían uno al grupo o uno puede escoger? Pregunto para que no choquemos con otro grupo, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, es una muy buena pregunta. Fíjese que se hizo porque son 23 ministerios, si no me equivoco. Y llámese misionero, no necesariamente es la persona que sale del país, ¿verdad? Entonces, hay algunas misiones de la iglesia que son más cercanas, en donde uno puede tener como mayor interacción. Entonces, se hizo la distribución prácticamente de las misiones y a nosotros nos corresponde el Ministerio de Rescate. Entonces no va a ser necesario como salir muy lejos, ¿verdad? Va a ser un poco más accesible, pero igual, o sea, entendería de que hay personas que tal vez se le dificulta llegar hasta la iglesia, pues no hay problema. O sea, la cosa es de que cada uno pueda contribuir en la tarea. Entre todos pueden hacer la tarea y se puede hacer algo bonito. Ujú. Estaba leyendo también, hermano, que parte de la tarea también era hacer como entrevista, ¿verdad? En Sí, este caso podríamos como, bueno, esta es como un aporte. Bueno, ya que nos tocó rescate, a madrugar los sábados. Esa era una. Y la otra, pues, básicamente hacer como, ¿cómo se le puede decir? Como un documental de cómo realmente ellos hacen desde su principio, ¿verdad? Y luego entrevistar propiamente a los misioneros como tal. sí, correcto. Ahí es a la imaginación que tenga el equipo. Entonces, lo que sí tiene que ser como de rigor es que esa tarea tenga este contenido que estoy mencionando y hay otros detalles que, bueno, aquí está el formato de entrega, sería una presentación en PowerPoint, la que se tendría que hacer y en esta se tendrían que incluir uno o dos entrevistas, o sea, no es necesario que se pongan todas porque sería bastante tiempo, ¿verdad? Fotos sí, tal vez podrían haber varias para que se pueda ver efectivamente cómo se desarrolla ese ministerio, ese día sábado, digamos, ¿verdad? No es necesario que estén tantos sábados, puede ser uno o dos, o como consideren, ¿verdad? Lo importante es de que tengan un pequeño acercamiento, pues, y pues conozcan del ministerio, conozcan del líder y estos detalles, ¿verdad? Como el conocimiento de la obra misional en sí, cuál es la ubicación. En este caso, el rescate es bien fácil, porque es ahí en la iglesia, ¿verdad? Las actividades que realizan, que pues se predica la palabra, se alaba a Dios con cantos, se da comida a las personas que llegan, normalmente de alrededores de Tutunichapa, principales necesidades que tiene el ministerio como tal, retos y desafíos. Ese ministerio es un poco duro por las personas que llegan por ahí, ¿verdad? Son un poco duros de corazón, pero para Dios no hay nada imposible, pues, y sabemos que en sus designios, en su tiempo, pues, las personas que son de la familia de Dios, pues ya van a llegar a sus pies. Entonces, hay resultados de parte de este ministerio y eso es parte de la investigación que hay que hacer. Datos estadísticos y geográficos, por ejemplo, la ubicación, población, cuántos cristianos, cuántos de otras religiones, etcétera. Eso sí se tendría que hacer una mini investigación al respecto, fotos y videos de la obra, obreros que ayudan en la obra. Ahí pues pueden hablar con alguno de ellos, que son bastantes, en rescate hay bastantes servidores. Logros que han tenido, cuántas personas alcanzadas. Creo que este dato lo manejan los líderes de ministerios. Entonces ahí creo que es el hermano Lucio, si no me equivoco. No me recuerdo ahorita,
Sí, les voy a traer esos datos que se me han olvidado, pero el líder del ministerio tiene esos datos de cuántas personas alcanzadas, cuántas personas contactadas, actividades y programas implementados. Entonces, como les mencioné, el producto final tendría que ser una presentación en PowerPoint en donde se podría incrustar uno o dos videos como entrevistas y fotos. Adicional de toda esta información que les acabo de mencionar, ¿verdad? Contenido del ministerio, conocimiento de su contexto, etc. La fecha de entrega sería el 22 de octubre. Entonces tenemos prácticamente lo que resta del mes de agosto, todo el mes de septiembre y casi todo el mes de octubre. Ajá, entonces hay bastante tiempo. Obviamente esta fecha máxima, si lo tienen antes, pues no hay problema, mucho que mejor, ¿verdad? Entonces, indicaciones generales, cada grupo debe seleccionar una hora misional para realizar la tarea. Como les mencioné, pues en este caso, pues ya se definió rescate. Voy a preguntar si es posible cambiarlo. Que ustedes lo decidan así, con un sistema democrático que ustedes decidan, pero yo que recuerde en esa reunión que estuve, pues se hizo la distribución. O sea, yo me recuerdo que mencioné rescate, pues y ellos, pues también los demás maestros y todos, pues llegaron a ese consenso también. La selección de la obra es con el asesoramiento, perdón, del maestro del grupo. Yo les voy a traer como esos datos de quién es el líder, a dónde lo pueden contactar, les puedo proporcionar el contacto también y ayudarles en algo, ¿verdad? Obviamente no voy a estar como inmerso en hacer la tarea porque esta es una participación más que todo del alumno, como dice aquí, ¿verdad? Deben participar todos los alumnos o los que se quieren graduar, ¿verdad? Permítanme. Buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. Bueno, y obviamente hay cosas que se salen de las manos, hay factores fuera de nuestro control y pues probablemente podría haber alguno que otro alumno que no tenga tanta participación para esta tarea, pues, y se entiende pues que hay situaciones, ¿verdad? Cada grupo se autoorganizará para llevar a cabo la tarea. Entonces, pueden aprovechar el grupo de WhatsApp que tenemos actualmente o si quieren pueden crear otro, ¿verdad? Pero sería bueno que me incluyeran, ¿verdad? Entonces yo creería que se podría usar este mismo grupo que ya tenemos de WhatsApp para que se puedan poner de acuerdo, se distribuyen las actividades y así, ¿verdad? Adelante, hermana Alejandra. Ay, perdón, hermano. Le quería preguntar, en este caso, el grupo tendría como líder y sería usted. No, yo estaría como asesor, como apoyo nada más. Ahí sí se tendrían que autoorganizar, ¿verdad? No sé si es necesario que tengan un líder. Podría ser, o sea, podría ser, ajá, en la universidad me acuerdo que algo así hacíamos. Bueno, Es que nos el líder hacían. del grupo se encarga de la presentación en la universidad. En este caso, sí, usted, no mentiras. No, Así es sí, en la universidad, usted lo sabe, hermano. sí, no, pero no, yo estaría como asesorando, ¿verdad? Algo así como una asesoría de tesis, ¿verdad? Sí, pero no, no voy a exponer. Vaya. Y lo Sí. otro, le preguntaba también eso en el caso de la organización de las actividades que serían como para unir todo, ¿verdad? Porque no todos vamos a andar detrás de la misma actividad y detrás de una sola entrevista. Entonces, y de la misma investigación. Entonces, para determinar como las actividades que a cada uno nos compete. Sí, ahí se tendrían que autoorganizar, como se menciona aquí en la indicación, ¿verdad? Y no sé, tal vez podrían quedar en reunirse un día, una hora específica, o les puedo dar chance de que durante una clase nos podamos reunir, pues yo podría estar ahí. Y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Haciendo una lluvia de ideas de las actividades que hay que hacer. Yo creo que mucha de esta información, con una entrevista que se haga al líder del ministerio, van a obtener bastante información y probablemente se las puedan proporcionar después, ¿verdad? De ahí tendrían que programarse y hablar con el líder del ministerio de poder llegar un sábado, poder tomar fotos, aprovechar en entrevistar a algún servidor
Y así, ¿verdad? Ya con unos 3 sábados, yo creo, bueno, con un par de sábados, yo creo que consiguen toda la información, pero igual, ¿verdad? Hay que trabajar y hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle que tendría que autoorganizarse, ¿verdad? Uh-huh. Y quiero ver, la tarea es parte de los requisitos de graduación, dice, ¿verdad? O sea, aparte del viaje misionero, como requisito de graduación es el realizar esta tarea porque así se definió, ¿verdad? Ahí en esa reunión que tuvimos con el líder del ministerio, el hermano Roberto, y los demás maestros de avance. Adelante, hermana, adelante. Perdón, hermano, una pregunta. En el caso de nosotros, estamos próximos a la grabación. Sí, esas son parte de las fechas. Ay, no lo terminé de decir, las fechas importantes. Vaya, el fin de clases es el 15 de octubre. Terminaríamos hasta el principio número 6 y de ahí el principio 7, 8 y 9 se harían por medio de talleres o seminarios. Entonces son presenciales, pero voy a ver de qué forma se pueda transmitir por Zoom, así para que, o que se puedan grabar para que lo puedan ver en retransmisión. Vamos a ver cómo hacemos. El viaje misionero oficial con el requisito de graduación, obviamente yo sé que puede ser, alguna persona tal vez no pueda llegar, se tendría esa consideración, pero el viaje misionero oficial para graduarse es el 28 de octubre, posiblemente a la hora que está en el SUNSA, creo que se llama, pero todavía está por confirmar. Esto es el 28 de octubre, creo que cae sábado. Y la graduación de este grupo sería ya sea 9 o 10 de diciembre. Entonces ahí pues se daría el diploma y todo, ¿verdad? Sería la ceremonia solemne. Entendido. Ajá, de acuerdo, gracias, hermano. Hermano. Hola, sí, adelante, hermano. En mi caso, hermano, pues yo terminaría mi participación cuando ya no la estén haciendo en línea. Yo no voy a poder asistir a ninguna de todas las cosas que está mencionando ahorita. Sí, yo terminaría así, no sé hasta cuándo es que va a terminar, van a terminar así así en línea. Sí, fíjese que las clases terminan el 15 de octubre. Con los seminarios, talleres, estos voy a ver de qué forma los grabamos y se lo comparto, hermano. Y sí, se entiende por su situación y todo, pues no hay problema. Solo le compartiría estos videos para que pueda también retroalimentarse con respecto a estos principios, que es parte del programa de avance también. Sí, yo cuando decidí unirme, pues hablé con el pastor Mauricio y yo le dije que pues me gustaría escucharlo, pero porque iba a ser en línea y voy a poder oírlos pero ya más allá, pues para mí es más difícil, ¿verdad? Sí, es correcto, hermano, pero no se preocupe, sí, vamos a compartir lo más que se pueda así en virtual y pues continuamos, sí. Creo que tiene la mano levantada, hermana Yolanda, adelante. Sí, siempre con el mismo proceso del trabajo. Ahí se menciona que va a ser la entrega de documento, una presentación en PowerPoint, videos. ¿Esa solo se va a entregar o se va a hacer presentación física, o sea, explicativa? Ajá, sí, fíjese que aparte de la entrega del documento, del archivo de PowerPoint, se haría una exposición de esa tarea. Aquí se menciona, cada grupo realizará la exposición de la tarea durante la feria misional, que generalmente es en el mes de noviembre. Entonces, habría un espacio en donde el Ministerio de Avance va a poder estar como haciendo una exposición de la investigación dada de acuerdo a lo que se tiene en la presentación de PowerPoint. Tendría que ser algo de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, la presentación no tiene que ser tan extensa, pero sí tendría que cubrir lo más posible todos estos aspectos. Entonces, sí, va a haber una exposición. Lo único que, cabal, o sea, no es necesario que estén todos o que todos hablen, en este caso con la exposición, ¿verdad? Sería
bien difícil. Entonces, ahí tendrían que autoorganizarse y definir a alguien o un par de personas que puedan hacer la exposición. Y bueno, y los que puedan llegar a apoyar en algo, pues es bienvenido. Pero esos detalles lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, hermano. Ok, gracias. De acuerdo. Adelante, hermana Alejandra. Lo otro que, bueno, abonando a lo que la hermana Yolanda acaba de decir, la pregunta también es, en el caso de la feria misional, si vamos a estar nosotros, vamos a tener como nuestro espacio, por decir así, en la feria. Sí, fíjese que ese detalle creo que no lo definimos bien en esa reunión. Yo en la siguiente reunión no pude estar por cuestiones de otra agenda que tenía, pero creo que no se definió mucho esa parte. Ajá. Entiendo de que se va, ya le digo, quiero ver, durante la feria misionera, creo que no va a ser el propio día en donde están los stands con los diferentes ministerios. Creo que no es ese día. Creo que va a ser otro día, un domingo probablemente, en donde se va a dar el anuncio a nivel del culto y se va a abrir un espacio, me imagino que en el salón de usos múltiples, en donde cada grupo de avance va a tener como su espacio. Ajá, y no sé si se va a poner algún tipo de decoración o cosas así. Yo entendería que probablemente sí. Pero esos detalles los vamos a estar viendo más adelante, hermano. Bueno, entonces ya les compartí el documento, ahí lo pueden leer, ahí solo pedirles el favor pues sí, o sea, aprovechen el grupo de WhatsApp, se pueden comunicar, si tienen alguna reunión, pues dependiendo del momento que se haga, pues yo puedo también estar ahí para apoyarles. Y el sentido es de que entre todos puedan investigar, conocer mejor esta área misional y pues que haya una concientización realmente del trabajo que se hace, de esa gran comisión que es la misión que tenemos como iglesia. Y pues todo sea para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ya se me fue 30 minutos, pero era importantísimo que diera estas indicaciones porque es la indicación que nos han dado del ministerio. Bueno, cualquier duda, pues igual yo estoy a la orden para ayudarles. Bueno, continuando. Sobre este punto de la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramontes sobre Dios, tenemos algunos textos de referencia. De hecho, no son todos los que competen a lo que ya leímos, pero sin embargo está la mayoría. Entonces vamos a leer estos textos bíblicos. Yo lo voy a leer para cuestión de tiempo y le voy a poner aquí. Les voy a dejar esta parte para que podamos ver en qué puntos se hace referencia a los versículos. Quiero ver dónde está. Aquí está. Bien, Génesis capítulo 1, versículo 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí pues está explícitamente dicho que es Dios quien es el hacedor de todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra. Entonces aquí está esta parte, ¿verdad? Es el hacedor de todo cuanto existe, este universo conocido, esta dimensión en la cual nosotros vivimos, donde estamos regidos por el tiempo, hay un espacio y hay materia. Y de alguna forma también hay fuerzas, energía, ¿verdad? Entonces, todo esto que existe, pues ha sido creado por Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, el que Dios se haya presentado con este nombre a Moisés, con esta referencia de que yo soy el que soy, da a entender su autoexistencia. O sea que Dios no tiene una creación, pues, sino que no tiene una causa de ser, sino que simplemente Dios es.
siempre ha sido, siempre será, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la eternidad de Dios, el que Dios habita en la eternidad. Digamos, nuestro tiempo, nosotros estamos regidos por el tiempo, tenemos un principio de nuestra historia, se podría decir, y bueno, y es infinito el tiempo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, pues que bueno, nuestra existencia es infinita, ¿verdad? En cambio, Dios es eterno. Él, antes que existía el tiempo, pues Él ya existe, habita en la eternidad. Entonces, es una característica, es un atributo, una perfección de Dios, que ahí se da a entender de esa forma, ¿no? De que Él no tiene un principio. En Salmo capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuevamente, el tema de que Dios es creador, es el hacedor de todas las cosas. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. El Redentor es una figura que se explica en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, que es una persona que liberta a otra de una esclavitud. Es básicamente eso, en resumidas cuentas. Entonces, en este caso, Dios mismo es quien nos libera. En este caso, por medio del Señor Jesucristo, de la esclavitud del pecado. Continúa aquí, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Aquí podemos ver nuevamente de una forma poética. Él es el primero y yo soy el postrero. O sea, dando a entender que ahí abarca todo. Pues sí, como habita en la eternidad, Él no tiene principio ni fin. Entonces, pues, Él es en todo. Y bueno, y fuera de mí no hay Dios, dice. O sea, es el Dios verdadero. No hay otro Dios. Y simplemente así es, ¿verdad? Aquí es donde se hace referencia, es un Dios verdadero. En Jeremías capítulo 10, versículo 10, creo que hay un mensaje aquí, quiero ver, en el WhatsApp. Que tiene problemas, hermana Rebeca, pero la veo conectada. Bueno, tal vez sea el internet. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Ahí vemos lo que se menciona, ¿verdad? En la declaración de fe, verdadero. Él es Dios vivo, o sea, que está activo, que existe. Aquí está Dios vivo. Eterno, y Rey eterno. Nuevamente la eternidad de Dios. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Indignación por qué? Por el pecado del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces ahí tiene que ver un poco la parte de la perfecta justicia de Dios. También en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí está la Trinidad inmersa en el momento que una persona toma la decisión de bautizarse. Bueno, de bautizarse en sí, ¿verdad? Entonces se ponen en el mismo nivel, por así decirlo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces esa es la fórmula bautismal, por así decirlo. Y denota esa Trinidad y lo que se menciona aquí, ¿verdad? Que Dios existe en tres personas. Vamos a ver. Marcos capítulo 1, versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Hablando de el Señor Jesús. Entonces, Él es el Hijo amado de Dios. Es el unigénito del Padre, dice en otra parte de las Escrituras. Entonces, Dios da testimonio, Dios Padre da testimonio de que el Señor Jesús es su Hijo, en esencia, en naturaleza, en sustancia.
quiero ver, creo que había otro texto. Pues sí, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, lo que hablábamos, ¿verdad? Dios es uno, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Entonces, Dios es creador, y pues nosotros somos de Él, y para Él. Y un Señor Jesucristo, o sea, el unigénito del Padre, ahí se hace una contracción, no sé cómo se llama esa figura, de que se combina el nombre del Señor Jesús cuando se vino a encarnar aquí en la tierra, como segunda persona de la Trinidad, vino a tomar forma humana. Entonces el nombre humano es Jesús y su oficio, por así decirlo, es Cristo, el ungido, el elegido de Dios. Entonces ahí se une y se llama Jesucristo, como para dar esa explicación de que es el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Continúa diciendo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, pone al Señor Jesús al mismo nivel que Dios Padre. Y bueno, y hay un montón de otros textos bíblicos que pueden argumentar este punto importante de la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte. El siguiente es sobre la persona del Señor Jesús, llamado aquí como Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios manifestado en carne. O sea, es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. En Él concurren dos naturalezas. Y esto ya lo habíamos estudiado en una lección anterior. Tiene la naturaleza divina, con todos sus atributos y perfecciones. Eso también vimos los textos bíblicos que respaldan eso, que el Señor Jesús pues mostró tener atributos de Dios que solo Dios puede tener. Obviamente también mostró tener características de un ser humano, y esa es la otra naturaleza. Por eso el Señor Jesús tiene una doble naturaleza, la divina y la humana, en absoluta perfección. Entonces constituye una sola persona indivisible. Entonces creemos en también su concepción virginal por la obra del Espíritu Santo. Entonces en la palabra pues se dice explícitamente que fue concebido del Espíritu Santo. Y ahí estaba María, siendo virgen, pues quedó embarazada, ¿verdad? Y de ella pues de ahí nació pues el Señor Jesús. Su vida fue sin pecado, o sea, no pecó, nunca tuvo una vida perfecta, cosa que ningún otro ser humano ha logrado hacer. Todos somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una tendencia hacia lo malo, y si no fuera por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, si no fuera por la obra, por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, resurrección, si no fuera por medio de la fe en Él, es que nosotros no podríamos ser salvos. Si no fuera por esa transformación, esa regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros, pues no podríamos nosotros ser salvos. Entonces, el Señor Jesús hizo posible la salvación, siendo Él Dios encarnado, siendo Él humano 100% también. Vivió una vida sin pecado, no tenía relación con el pecado. Entonces vivió una vida perfecta, pues, y la paga del pecado es muerte, y Él murió, el justo por los injustos, pues, tenía que resucitar, ¿verdad? Dios lo resucitó de los muertos y, pues, por medio de la fe, esa justicia es imputada a nosotros, y por eso es que somos aceptos delante de Dios, y por eso es que somos hijos adoptados de Dios. Y bueno, en sus milagros, creemos en todos los milagros que hizo el Señor Jesús. Ahí están registrados en el Nuevo Testamento. Pues siendo Dios encarnado, pues teniendo la naturaleza divina 100% también, pues era obvio que tenía que con señales demostrar a muchas de las personas quién era Él, quién decía que era y quién es.
Hay varios textos bíblicos. De igual forma, aquí en el material de avance solo se ponen los más básicos, los más relevantes quizás, o no sé, una elección, ¿verdad? Porque cada uno de esos puntos que se han mencionado, pues tiene su explicación, su asidero en la palabra. Pero para no ser tan largo, esta clase, pues, y esta lección, pues, se han escogido algunos textos bíblicos. Por ejemplo, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Así ya lo habíamos estudiado anteriormente también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Solo en ese versículo hay un montón de verdades. Primero, que el Señor Jesús, porque sabemos que el verbo, más adelante en ese contexto de este capítulo, se hace referencia de que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, hablando del Señor Jesús. Entonces, Jesús estaba en el principio, se menciona, en el principio. Parecido al Génesis también, ¿verdad? Este primer versículo del Evangelio de Juan, con que Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces Jesús estaba en el principio, estaba presente en la creación. Entonces Jesús había existido eternamente con Dios, porque Dios creó el tiempo, creó el espacio, creó la materia, creó la fuerza, la energía con su poder, ¿verdad? Entonces, antes que existieran todas esas cosas, pues Él ya existía. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahí podemos ver también que Jesús es el mismo Dios en naturaleza, pero es otra persona, es diferente, pues, porque era con Dios, o sea, dando a entender que son personas diferentes, ¿verdad? Por así decirlo. Y el verbo era Dios. Entonces Jesús es distinto del Padre porque estaba con Dios. Y Jesús es el mismo Dios en naturaleza, era Dios, como dice aquí. ¿Hola? Creo que alguien habló, pero no sé. Bueno, continuamos. Entonces, en ese texto, pues nos habla mucho de el Señor Jesucristo, de su naturaleza. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue agente activo de la creación. Por eso se llama el verbo, el logos, la palabra. Y cabal, efectivamente, en el Génesis leemos que dice, y dijo Dios, sea la luz, por ejemplo, con su palabra lo dijo. Entonces ahí está inmerso el Señor Jesucristo, como el verbo. Quiero ver, ¿dónde está la presentación? Aquí. Entonces, ahí podemos ver la naturaleza divina y humana del Señor Jesús. Obviamente en este tiempo pues es la segunda persona de la Trinidad, pero bueno, en este mismo capítulo pues se habla de que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es el Señor Jesús. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué es unigénito? Es único del Padre porque es parte de la Trinidad, es de misma esencia, misma naturaleza, misma sustancia con el Padre. Es unigénito, es único. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero no, el Señor Jesús es el unigénito del Padre, el unigénito Hijo del Padre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto bastante conocido. Entonces, el Señor Jesucristo fue manifestado en carne. Quiero ver, había otro texto bíblico por aquí. Juan capítulo 8, versículo 14 al 16. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. O sea, él ya tenía una preexistencia como la segunda persona de la Trinidad.
Él sabía lo que tenía que hacer en el momento dado, de acuerdo al plan hecho desde antes de la fundación del mundo, las 3 personas de la Divina Trinidad, de Dios. Entonces, y él sabía para dónde iba, porque es eterno. Entonces, él es el principio y el fin, él sabe todo. Entonces, bueno, entonces él tenía facultad, tenía todo el derecho de poder dar testimonio acerca de sí mismo. Y dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hablando a los fariseos, a los que estaban ahí, ¿verdad? Vosotros juzgáis según la carne, o sea, con la limitante de ser humano que tenemos, que tenían esas personas, estaban juzgando lo que veían, lo que creían. No puede el ser humano leer la mente o los sentimientos de una persona, sino que todo es visual, todo es, bueno, o sea, físico, ¿verdad? Con la forma en cómo uno puede detectar, digamos, las emociones de una persona al ver su aspecto, sus acciones, lenguaje corporal, etc. Y continúa diciendo, yo no juzgo a nadie, por lo menos antes de la resurrección, pues el Señor Jesús no vino a juzgar, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Y si yo juzgo, de todas maneras, siendo Él Dios encarnado, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí pues Él está diciendo explícitamente que el Padre, o sea, Dios, lo envió. Entonces, bueno, tiene que ver con la manifestación en carne del Señor Jesús, pues, que el Dios Padre pues lo envió. Creo que había otro texto bíblico, 2 Corintios capítulo 5 versículos del 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Ahí podemos ver que se pone a la par prácticamente Dios Padre el Señor Jesús. Reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, muy importante, su vida sin pecado. Creemos en que el Señor Jesús, su vida terrenal y obviamente su existencia, porque Dios no tiene relación con el pecado, su vida fue sin pecado. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, no es que él haya pecado, sino que por nosotros lo hizo pecado. Algo así como la figura de la serpiente de bronce que vimos la vez pasada, ¿verdad? No era una serpiente real, sino que era de bronce porque se hizo como pecado. La serpiente en este caso representaban el pecado, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte, por eso que la picadura de esas serpientes pues mataban a las personas, algo así era la figura. Entonces, por eso es que se representaba esa serpiente de bronce, representaba lo que iba a hacer el Señor Jesucristo en la cruz. Pero bueno, entonces una vida sin pecado. Y quiero ver si había otro texto. No, creo que me pasé, quiero ver. No, Filipenses, sí. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, pues se despojó, tomó una forma humana, o sea, se humilló solamente hasta ahí, pues es una gran humillación, siendo Dios todopoderoso, creador de todo, pues vino a hacerse como uno de nosotros, somos tan limitados. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no solamente un ser humano, sino como siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, de ribete, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió por nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, definitivamente, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces,
Bueno, ahí podemos ver parte de su obra, ¿verdad? Su doble naturaleza. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6, porque hay un solo Dios, Dios es uno, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahí podemos ver esa naturaleza humana que tiene el Señor Jesús. Vino para rescatarnos de la condenación del pecado. Y pues tiene que ver con esto mismo, ¿verdad? Y creo que quedaba Tito, quedan otros dos textos bíblicos, permítanme. Tito capítulo 3, versículos del 5 al 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es muy importante, ¿verdad? La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús y no por obras. Aquí lo dice nuevamente el Nuevo Testamento, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras nunca va a ser un requisito de salvación. Ahora, sí, las obras es una evidencia de nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Pero no es que por obras vamos a ser salvos. Bueno, al fin y al cabo, sí, la salvación es por obras. Y antes que me apedreen o algo, es por obras, pero no es obra nuestra, sino es las obras del Señor Jesucristo. Entonces, sí, al final la salvación es por obras, pero la obra del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros por la fe creemos en el Señor Jesucristo y esas obras, esa justicia del Señor Jesucristo es imputada a nosotros. O sea que no solamente nos limpió de nuestros pecados, no solamente quedó nuestro saldo a cero, sino que nos devuelve, no nos devuelve, sino que nos pone una gran cantidad de dinero en el banco, por así decirlo, ¿verdad? Esas obras de justicia son imputadas a nosotros, están a nuestra cuenta. Y por eso es que nosotros somos sin mancha delante de Dios y somos aceptos delante de Dios. Porque Dios pues acepta al Señor Jesucristo y por ende nosotros, estando en Cristo, pues somos parte del cuerpo de Cristo, pues entonces nos mira como que somos Cristo. Entonces dice, sino por su misericordia, muy importante, o sea que Dios nos salva por misericordia, no por nuestras obras. Y continúa, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que hace esa obra de regeneración, ese nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Quiero ver. Tito 3, 5, 6, sí. Sí, creo que aquí hizo falta un slide. Hay algunos detalles que no se han mencionado. Pero bueno, esos son los textos bíblicos de referencia. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dando a entender que el Señor Jesús tiene atributos de Dios Padre, que es eterno. Bien, son las 7:56. El siguiente punto de la declaración de fe de nuestra iglesia es el Espíritu Santo. Creemos que la persona divina del Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, y no es que haya una jerarquía, sino que es Dios, ¿verdad? Siempre. La persona divina del Espíritu Santo regenera al pecador, o sea, hace que uno nazca de nuevo, ser una nueva criatura. Y santifica al creyente, tanto de forma posicional, o sea, al nosotros ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, nos arrepentimos obviamente y reconocemos nuestra bajeza y llegamos al conocimiento del Evangelio, las nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, pues somos santos, declarados santos, somos apartados para Dios, somos parte de ese pueblo de Dios posicionalmente. Y de ahí llega o continúa esa obra de santificación que es progresiva y va a durar toda nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, esa es parte de la santificación.
bautizándole y sellándola en el momento de la conversión, de ese cambio de dirección, esa renovación de nuestro entendimiento, esa nueva naturaleza que tenemos, esa conversión. En ese momento, pues nosotros somos sellados con la promesa del Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu. O sea, tenemos ahora al Espíritu Santo morando en nosotros, que es una prenda o una garantía. En otra parte de la Escritura dice que son las arras. O sea, es una garantía, pues, que vamos a seguir viviendo en este mundo, sí, ¿verdad? Y nosotros vemos que somos de carne y hueso, seguimos pecando, o sea, nos sentimos mal por pecar y pues el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Cada vez estamos caminando y vamos de gloria en gloria hasta llegar a ser como el Señor Jesucristo, pero desde este lado de la eternidad, con esta carne que tenemos actualmente, pues seguimos fallando, seguimos pecando contra Dios. Pero sin embargo, pues el que tengamos al Espíritu Santo y que vayamos poco a poco mejorando, haciendo su voluntad y todo, pues esa es una garantía de que su salvación está en nosotros, que tenemos esa esperanza de gloria con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice, muere en el creyente como prenda y garantía de su salvación eterna para fortalecerlo, o sea, nos da las fuerzas para consolarnos como ese paráclito, ese abogado, ese consejero que está al lado nuestro, que nos ayuda, nos levanta cuando tenemos problemas, y conducirlo a una vida de obediencia a Dios, que tiene que ver con esa santificación progresiva, que de forma colaborativa nosotros pues con el Espíritu Santo pues vamos mejorando poco a poco. Estamos en remodelación. Creemos asimismo que el Espíritu Santo enriquece a la iglesia con dones espirituales que reparte de forma voluntaria como Él quiso, y por eso lo hace ser una persona, la persona del Espíritu Santo, porque da conforme a su voluntad. Y bueno, eso lo vimos en una lección anterior también, pues esos dones espirituales pues es dado por el Espíritu Santo. Y bueno, aquí hay otros elementos que por cuestión de tiempo no vamos a terminar. Entonces nos quedamos hasta acá, hermanos. Vamos a continuar la otra semana. Y pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo más que quieran aportar a la clase, hermanos y hermanas.